hicieran ricos, porque quien se hiciera miembro de la orden, quien se hiciera templario, tenía que entregar todas sus posesiones. Además, se acabó viendo como un símbolo de prestigio que las familias nobles tuvieran hijos en la orden de los templarios. Y por supuesto, el dinero o las propiedades que tuvieran iban a las arcas. Además, cuando el Papa aprobó la orden, la bendijo y dijo que era bueno que quienes quisieran impresionar al Papa donaran fincas y dinero a esta nueva orden. Y en cantidades ingentes, ningún caballero podía poseer nada. O sea que todas las posesiones como fincas, castillos, ganados y dinero que se les regalaba iban a parar a la orden. Tenían fama de ser la fuerza militar más temible y competente del bando cristiano. Eran una especie de geos de aquella época, también porque eran una mezcla de monje y soldado. Los templarios proliferaron muchísimo después de las cruzadas. Se hicieron con el control financiero de Europa, dominando todas las principales industrias, sobre todo la de los préstamos. Inventaron el sistema de cheques moderno, y en cuestión de unos años tenían contentos a todos los reyes de Europa. Tenían demasiados humos en muchos sentidos, sobre todo con respecto al Papa y a muchos reyes. Eran sumamente ricos, parecían ser los amos del mundo. La mayoría de los historiadores cree que recibieron su justo castigo por su riqueza. El rey francés que inició la represión de los templarios, Felipe el Hermoso, sentía envidia de su gran riqueza. Y se piensa que les acusó de blasfemia y de sacrilegio, pero que lo que en realidad quería era su dinero. Se les acusó de blasfemia y de sacrilegio, así como de incumplimiento de la reverencia habitual de la Iglesia, pero eso era bien sabido. Las acusaciones contenían elementos sexuales, pero siempre los hay en acusaciones contra grupos herejes. Se les acusó de sodomía, de actos homosexuales, se les acusó de escupir y de pisotear la cruz, de adorar no solo una cabeza barbuda y cortada, sino también en casos excepcionales se les acusó de adorar la cabeza cortada de un gato. La Iglesia Católica se hizo con las confesiones necesarias para eliminar a los templarios. Un viernes 13 de 1307, el Papa disolvió oficialmente la orden. Su gran maestre murió en la hoguera. A mediados de la década de 1300, los templarios parecían haber desaparecido completamente y se confiscó su hacienda. Pero ¿se podría disolver la hermandad más rica y poderosa del mundo y confiscar toda su riqueza de la noche a la mañana? No. Los templarios, bien preparados y organizados, pasaron rápidamente a la clandestinidad y se llevaron consigo toda su riqueza. Se convirtieron en una sociedad secreta muy poderosa y con muchos fondos. De hecho, como ha demostrado la historia, solo desaparecieron de la vista de la gente. Pero con una nueva faceta, un odio acérrimo a la Iglesia Católica. Al mismo tiempo, el priorato de Sion supuso que la Iglesia haría lo mismo con ellos. También parece que desaparecieron, pero solo de la vista de la gente. Durante más de 400 años, desde el siglo XIV hasta finales del XVIII, los masones, los asesinos, el priorato de Sion y los templarios subsistieron como sociedades secretas relativamente aisladas, con una influencia limitada, hasta que, el 1 de mayo de 1776, en Baviera, la humanidad vio lo que podría ser su peor destino. Adam Weishaupt, catedrático de Derecho Canónico, educado con los jesuitas y que sabía mucho de ocultismo,
formó una nueva organización secreta que aglutinaría a todas las demás con un fin inconcebible: hacerse con el control total del mundo y de sus recursos y dominar por completo a sus habitantes. Weishaupt la describió eufemísticamente como un nuevo orden mundial. Esta hermandad diabólica se fundó inspirándose en una síntesis de las ideas centrales de sociedades secretas anteriores. Combinó ingeniosamente los conocimientos y ritos secretos masónicos, el misticismo islámico, artes mortales y uso del hachís de los asesinos, el carácter influyente del priorato de Sion, así como la riqueza, poder, organización militar y venganza contra la Iglesia católica de los templarios. A todo eso, él añadió sus conocimientos de ocultismo. No fue mero accidente que escogiera el 1 de mayo, una fecha muy importante del calendario satánico, para fundar su asociación. El grupo se llamaba Illuminati. La traducción pública era inspirados intelectualmente. Pero Weishaupt dijo en privado que la palabra provenía de Lucifer y significaba poseedores de la luz. El sello oficial de la hermandad era una pirámide mística sin acabar y un ojo encima con rayos de luz irradiando en todas las direcciones. El ojo representaba la clarividencia y la sabiduría de la hermandad iluminada que domina el mundo. El fundador enumeró a sus seguidores los 5 medios principales secretos que se emplearían para lograr su objetivo de dominar el mundo en su totalidad. 1. Se emplearía el soborno sexual y monetario para controlar a hombres que ostenten cargos importantes en las distintas categorías de todos los gobiernos y otros puestos de responsabilidad. 2. Los Illuminati que fueran profesores de facultad y universidad deberían preparar a los mejores estudiantes para la causa. 3. Se colocaría a personas de influencia y estudiantes especialmente preparados bajo el control de la hermandad detrás de todas las instituciones gubernamentales, religiosas y financieras y se emplearían como agentes. 4. La sociedad secreta dominaría absolutamente los medios de comunicación, de modo que toda la información pudiera manipularse para convencer a las masas de que un gobierno único mundial es la única solución de muchos problemas. 5. La fase final de la operación emplearía todos los recursos disponibles para provocar golpes militares que derrocarían a todos los gobiernos contrarios y pondrían al mundo bajo el control de un gobierno único al mando de los Illuminati. El grupo se componía al principio de masones del grado 32 y utilizaba diversas logias masónicas de tapadera como lugares de reclutamiento. El masón reclutado de mayor categoría fue un noble del norte de Alemania, el barón Kanicki, conocido también como Adolf Francis, un personaje clave en el mundo masón europeo. Los Illuminati eran muy reservados, hasta el punto de llamarse a sí mismos y sus centros con nombres clásicos falsos. Por ejemplo, Weishaupt era Espartaco, Kanicki era Filo, la sede era Eleusis, Austria era Egipto, etc. Las fechas se indicaban de forma codificada. Bajo la dirección de Kanicki, el número de miembros ascendió a más de 3000. Pero un triunfo tan rápido también provocó oposición. Los jesuitas se habían opuesto a los Illuminati desde el comienzo y al final todos los sacerdotes acabaron siendo enemigos acérrimos. La Iglesia católica se opuso a la sociedad secreta. De hecho, los sacerdotes se opusieron tanto que el gobernador de Baviera declaró a los Illuminati conspiración ilegal por edicto en 1784. Muchos Illuminati fueron encarcelados y algunos, incluido Weishaupt, fueron exiliados. Al poco tiempo, la masonería también fue eliminada de Baviera. A finales del siglo XVIII, los Illuminati parecían haber desaparecido completamente del mapa. Pero en realidad, los Illuminati siguieron el ejemplo de las sociedades secretas anteriores, pasaron a la clandestinidad y añadieron un objetivo secreto más: infiltrarse y derribar la religión católica. Al observar el mundo hoy día, ¿qué vemos de las sociedades secretas?
Existen centros masónicos abiertos en todo el mundo como una organización importante. Los templarios subsisten hoy día como organización masónica de primera categoría en el rito masónico de York. Aún sigue siendo en parte un secreto lo que ocurre dentro de los centros masónicos. Quizás solo los miembros más importantes conozcan los ritos secretos, los objetivos y la venganza contra la Iglesia Católica. Los masones y los templarios han sabido integrarse muy bien en las sociedades más respetadas del mundo. En menor grado, los asesinos han aparecido en público de vez en cuando en la historia. A principios de la década de 1800 se les vio en la India bajo la dirección del Aga Khan, al que atribuían poderes divinos. A finales de esa década, el Aga Khan les llevó a Afganistán, donde mantuvieron una relación duradera con los británicos. Posteriormente, los descendientes del Aga Khan se infiltraron en la cultura occidental. Un ejemplo destacado fue cuando el príncipe Ali Aga Khan, nieto del Aga Khan II, se casó con la actriz norteamericana Rita Hayworth. ¿Han quedado los asesinos, como orden secreta homicida, relegados ya al pasado? Por el derramamiento de sangre actual a manos de extremistas islámicos, se diría que los asesinos siguen vivos y activos. El priorato de Sion también sigue en pie. De hecho, se piensa que varias figuras históricas ilustres han ejercido de grandes maestres del priorato y existen pruebas que lo confirman. En 1975 se descubrió algo en una biblioteca de París. Se encontraron unos pergaminos llamados Le Dossier Le Carré. En estos documentos se revela que entre sus miembros secretos estaban Leonardo da Vinci, Víctor Hugo e Isaac Newton. Hay quienes atribuyen al priorato la creación de la Unión Europea. Se cree que el anterior presidente de Francia, François Mitterrand, era miembro del priorato, al igual que mucha otra gente con poder. En cuanto a la estirpe merovingia, que los miembros del priorato juraban proteger, aún se mantiene. Por matrimonios entre parientes, la mayoría de las familias reales europeas pueden decir que son de ascendencia merovingia, y se dice que de estas familias reales han salido los 44 presidentes de Estados Unidos. Estas conexiones por todo el mundo a través del priorato de Sion eran el medio del que se valían los Illuminati para influir en la política y en el poder mundiales. Pero, ¿qué pasó con la sociedad?